Buenos días, Enrique. Bienvenido a mi podcast Claves del Éxito de Startup a Pyme. Hoy vamos a charlar con una persona que a mí me provoca muchísima nostalgia y me emociona muchísimo porque todavía recuerdo el olor de esos cuadernos rubios cuando mi padre me sentaba por las tardes con mi hermano a hacer cuentas de sumas y restas y que no se me daban nada bien. Mi hermano era una máquina, pero yo no, y al final pues me agobiaba. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de la historia de los cuadernos rubios con su presidente y de una saga que ha impactado muchísimo en toda una generación y que todavía sigue impactando. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros y darme esta bonita oportunidad de rememorar tan buenos recuerdos. Muchas gracias a ti y la verdad que siempre es un placer hablar de la historia porque, bueno, la verdad que hace 30 años mi padre me eligió a mí, además tuvo una enfermedad y tuve que hacerme cargo de golpe y entonces aquello me honró Sí. tanto que todo lo que sea hablar de Rubio y comentar todo tipo de cosas de estos 30 años del viaje para mí es un placer. ¿Y cómo fue tu primer día? Ya estás contando que fue como un shock para ti, pero cuando llegaste a la oficina y te diste cuenta que tenías que hacerte cargo de lo que para ti era tu herencia familiar, pero toda tu vida, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Te Bueno, desbordó? estaba rodeado de una enfermedad, ¿no? Una enfermedad de mi Claro, padre que estuvo prácticamente incapacitado casi 4 años. ya, Entonces, claro, en este caso tuvo un ictus, entonces el del primer ictus se fue recuperando, pero ya él me empezó a dejar, ya había decidido antes que yo iba a ser el sucesor, pero claro, todo esto se anticipó por una enfermedad. claro, Y pues, bueno, pues fue un poco todo agridulce, ¿no? ya, Porque más agrio que dulce, porque mi padre estaba enfermo. En aquel momento no tenía peligro inminente, ¿no? Pero estaba claro que estaba incapacitado porque estaba en el hospital y me claro, tuve que hacer cargo yo. Entonces, tampoco sabía el tiempo. Yo tampoco sabía si esto en 4 o 5 meses se iba a recuperar y luego iba a continuar él como CEO o, bueno, como pasó, que él se dedicó más a recuperarse y luego tuvo una sí, recaída y entonces me dediqué más profundamente a... Pues fue una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, no el primer día, pero es verdad que durante los siguientes días, cuando la gente me preguntaba sobre Rubio, mucha gente me preguntaba, pero Rubio todavía existe, ¿no? Entonces... ya, aquello me hizo pensar, recapacitar, fue como un harakiri para mí porque sí, realmente me hizo mucho daño, pero a claro, su vez me hizo un gran favor, me hizo un gran favor porque desde aquel momento empecé a ver la realidad con humildad, que es verdad que sí, habíamos perdido la identidad, que estábamos perdiendo las ventas, que necesitábamos un vuelco en la empresa y bueno, pues lo bueno fue que lo vi como una oportunidad de cambiarlo todo. Y sí, ahí empezó todo el reto de tantos años de modernización de Rubio, porque éramos una empresa muy pequeñita, sí, solamente en oficinas estábamos tres, era yo, mi secretaria y mi contable, y prácticamente imagínate cómo hacíamos las acciones de marketing, pues preguntándolos entre todos, y bueno, pues fue algo muy agrio porque mi padre estaba enfermo, pero por sí. otra parte, pues me honró mucho el que me eligieran a mí y pues vi toda la cantidad de oportunidades que había y me lancé. Sí, yo recuerdo porque yo vine a vivir a Valencia en el año 2000 y trabajaba cerca de donde está tu empresa. Y me acuerdo que me llamó la atención que lo primero que hicisteis, bueno, cambiasteis el cartel y me acuerdo que yo pasaba en el coche y decía, mira, pues los de Rubio están y además se están renovando, ¿no? O sea, yo lo vi porque yo pasaba todos los días y veía que habíais renovado, incluso el logo y tal. Y la verdad es que me alegré mucho. Cuéntanos, vamos a retroceder un poco.
¿Cómo se le ocurrió a tu padre en 1959 la idea de hacer un cuaderno para aprender? Bueno, él era profesor mercantil, venía de una familia muy humilde en un pueblecito de Castellón, Geldo. Bajaba prácticamente todos los días a dar clase y a sacarse la carrera de profesor mercantil. Luego entró en profesor de banca, trabajó en el Banco Aragón y luego fundó su propia academia, que era la Academia Rubio, que era una academia donde enseñaba cálculo, contabilidad, secretariado para las empresas. Entonces, Sí, en aquella época se dio cuenta de la importancia de la escritura, porque todo se escribía a mano, se escribía con plumilla. Para que una persona lograse un puesto de trabajo, pues tenía que tener una caligrafía bonita, sí, ya no legible, sino gótica. Y entonces empezó a hacer pues, trabajos de grafomotricidad, estos círculos sí, que lo nunca recuerdo. acababan pues, para manejar la mano. Y luego también las operaciones, que me decías que no te gustaban, porque no había máquinas de calcular. Entonces, pues habían largas operaciones. Esto lo probó en un colegio, fue un proceso muy, muy largo, Sí, donde hizo unas fichas y donde vio que amortizaba mucho mejor el tiempo con los niños, pues haciendo esos deberes extraescolarmente por la noche, por la tarde, y luego corrigiéndolos durante la pizarra durante el día, en el caso de matemáticas, y en el caso de caligrafía, pues uno a uno. Y bueno, pues se le ocurrió la feliz idea de hacer los cuadernillos, aquellos que me dices que es verdad, o sea, que yo vivía en la parte de abajo, tenía el almacén y el sí, olor de los cuadernillos lo sigo teniendo, ¿no? Lo sigo sí. teniendo porque yo jugaba dentro de un almacén con paquetes y me hacía mis propias casas y entonces el polvo y el olor de la imprenta de aquellas tapas verdes a tapas amarillas, pues era muy fuerte. Sí, sí, Y sí, como todo, como pasa con los olores es algo que se queda en el recuerdo sí, y totalmente. cuando lo recuerdas, pues te Sí, sugiere muchas sí, cosas, ¿no? O sea, es sí, algo que tiene neurológicamente una importancia que va más allá del olor, sino sí. que te conecta con los recuerdos y te hace un poco situarte en aquella época. Sí, totalmente. Comentabas antes que, bueno, 1994 fue un punto de inflexión, tuviste que efectivamente tomar el timón. ¿Y cómo, cuáles fueron tus estrategias para recuperar la empresa, pero no solo recuperarla, sino lanzarla como lo hicisteis después? Porque efectivamente en 1994 ya es un año en el que empieza Internet, muchas didácticas y pedagogías educativas están empezando a cambiar. Entonces, tuviste que intuir, porque si no Bueno, estarías en los aquí. años 90 aún Internet no era importante. Nadie nos podíamos imaginar cuando empezamos con los primeros ordenadores Sí, para que cargara una página, pues nos pasábamos 5 o 10 minutos. Era sí, algo que no nos podían. Pero sí que donde empecé más por el tema de la marca. Mi padre, todo el mundo recuerda los cuadernillos por los colores y por el sí, olor que tú lo has dicho, ¿no? Es algo muy importante. Mi padre, pensando que esos cuadernos eran demasiado agresivos, no eran adecuados para niños, los transformó en unos cuadernos más coloridos y sí, bueno, pues las demás empresas editoriales sacaron también los productos de caligrafía y de cálculo y sí, entonces hubo una cosa que me di cuenta que perdimos la identidad. claro, Eran unos cuadernos que al quererlos hacerlos más bonitos y más lúdicos para los niños, en el mundo de vista, bueno, desde un punto de vista de marketing, pues nos perjudicó muchísimo porque ese claro, color, esa marca que significaba el olor, sí, la propia marca Rubio se diluía con los sí, dibujos que eran más bonitos. Entonces, lo primero es reorganizar y hacer una portada donde de una manera, de una manera más vintage, volver sí, a recurrir a los cuadernos de antaño, que son los que tenemos sí, ahora Eso fue lo más importante. ¿Por qué? Porque en nuestro caso
la compra de primer impulso de la madre, porque el noventa y sí, tantos por ciento de que nos compra son madres. Estamos sí. en un mundo, por lo menos en este sentido, que aún con reminiscencias muy machistas, ¿no? Desde mi punto de vista. Ujú. Eso porque lo vemos en el e-commerce, o sea, es estadística pura. Quien se dirige a nuestra compra son mamás, o sea que Sí, pues nos recordaba con la imagen, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo primero. Lo segundo era, antes de cambiar el sistema educativo, cambiar las frases, ¿no? Porque las frases sí, venían de antaño, de un sistema económico y un sistema político completamente diferente al claro, nuestro, donde los valores que teníamos éramos diferentes. Las niñas jugaban claro. con muñecas, los niños utilizaban armas, pistolas, arcos, Sí, habían indios, ese tipo de cosas. Ahora, pues ya no es así. no, pues, bueno, pues las vemos como algo que está mal, pero claro, en los Sí, años 90 era lo normal, ¿no? sí, Y aquello había que quitarlo, ¿no? Entonces aproveché como ejes transversales de la educación, además de enseñar caligrafía, cálculo, pues empezamos a introducir valores en los muy cuadernos, tanto bien. en los dibujos, hablar de ahorro, hablar de buena alimentación, hablar de respeto al profesor, hablar de igualdad entre los niños. Entonces eso fue un poco la segunda parte, ¿no? Y luego la tercera parte ya fue el tema más educativo. El tema más educativo, junto con ya en el año 2000 con el tema de la entrada en el mundo digital con el iPad. Claro. Sí, ahí además, bueno, vuestro reto ya fue el e-commerce, ¿no? Porque os disteis cuenta de que la gente ya, la mayoría de sus compras las hacía por internet o empezaba a despuntar. Y además tuvisteis el momento pandemia que en vuestro caso os vino muy bien, ¿verdad? Sí, bueno, eso ya está alargando mucho, porque la pandemia fue en los 20, ¿no? Entonces Internet empezó, nosotros creo que fue en el 12 cuando entramos en el mundo virtual, Sí, hicimos un DAFO y vimos que ya teníamos muchas referencias. Cuando yo empecé habían 60, con sí, 500 referencias, ¿cómo le vendes a una papelería tantas claro, referencias? Y entonces empezó a salir cuadernos de estimulación cognitiva para mayores y aquel cuaderno, ¿dónde lo metes? No lo claro. metías en una librería, es verdad que alguna farmacia nos compraba, pero no es como ahora, que ahora están en las librerías. O sea, era algo que Sí, era una novedad, ¿no? El hacer sí, trabajar a una persona mayor para mejorar para prevenir o mejorar su estado de deterioro, pues era algo complicado. Entonces decidimos hacer el e-commerce, ¿no? En el año 2010 o así. claro, Fue algo complicado porque en aquella época vender por saltarte el distribuidor era algo muy gordo, porque claro, de hecho costó mucho. Y fue un poco las grandes marcas que empezaron a vender a distribuidores la que nos animó. Si las grandes marcas lo hacen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? claro, Porque claro, claro, ¿cómo vamos a vender nosotros cuando nosotros siempre nos ha vendido un distribuidor, un almacenista que éste vende a la papelería y que la papelería luego vende sí, al público final? Entonces, ¿cómo te va a saltar todos esos escalones? Pues pensábamos que podía haber un riesgo y bueno, al final no fue tanto porque yo creo que hubo un consenso entre todas las empresas de empezar a vender al público final y como tú sí, dices, aquello culminó con la pandemia, ¿no? La pandemia, aquella cosa sí, tan rara que nos pasó, que nadie íbamos a imaginar que nos íbamos a quedar en casa, que nos sí, contagiáramos y que producía tantos fallecimientos y bueno, sí, tantos contagios. ¿Y qué pasó con la pandemia? Sobre todo en primaria, no había un libro de texto, no está tan estructurado como en secundaria donde tal. Entonces, sí, sobre todo las mamás de entre 3 6 5 hasta de edades pues se encontraron que no tenían muchos recursos para seguir enseñando a sus niños en casa. claro, Entonces entraron en Rubio pensando de que, bueno, pues le vamos a dar deberes, le vamos a dar caligrafía y se encontraron que además de caligrafía y cálculo teníamos muchísimas cosas. claro, Teníamos cuadernos
de comprensión lectora, teníamos de ortografía, teníamos de competencia matemática la tradicional, más Singapur, más Abaco. Teníamos, bueno, trabajamos todas las áreas sí, de competencias básicas. Y bueno, y además, pues compraban para los niños y veían que también tenían cuadernos de estimulación cognitiva para sus padres, que en estos casos era para personas mayores, claro, y luego pues seguían comprando para sus padres. Y luego también veían que también teníamos pasatiempos, teníamos lettering, teníamos claro, cuadernos de pasatiempos que les servía también para ellos. claro, Entonces, claro, empezaron primero la primera necesidad y, claro, crecimos una barbaridad, o sea, sí, eh, creo que crecimos un 300 o un 400%. Se nos desbordó todo, o sea, se nos sí, desbordó, de hecho, Correos era que nuestra mayor agencia de transportes sí, cerró y, ¿verdad? claro, todos desde casa pues empezamos a cambiar el sistema informático para introducir otra empresa como DHL, para meterla en Sí, el programa y bueno, pues los primeros 15 días, imagínate que pues miles de personas reclamando los pedidos en casa, pues fue un caos total. Pero vamos, la verdad que en la fábrica también las personas que estaban en producción, porque sabes que sí, cuando fue la pandemia, los que teníamos e-commerce, fuimos como un bien esencial, que un servicio esencial, que nos sí, cerramos. Entonces, la gente que estaba en producción, como estaban todos en la sí, misma fábrica, pues se pasaban. O sea, que de un puesto de e-commerce llegamos a hacer tres puestos de e-commerce. sí, claro, Adaptamos un poco todas las necesidades. Y gente que estaba imprimiendo, pues se dedicaron a servir. Y bueno, pues todos a una al final, pues en cuestión de 3 semanas, pues lo conseguisteis ya abastecer. subimos. Luego fue muy Antes, bonito, sí, perdón, porque tuvimos muchísimas cartas de agradecimiento, porque claro, todos esos productos, esos packs por edades, pues ayudaron a los niños a continuar con la educación. sí, la verdad es que ese momento es cierto que nos cogió a algunos totalmente, bueno, no a todos, pero muchas empresas españolas se quedaron un poco, no estábamos preparados, ¿no? Para una situación así y es verdad que tener los niños en casa todo el día, que como bien dices tú, los planes educativos no estaban muy adaptados a una situación así, en la que el niño está en casa, pues fue una tremenda solución. Pero antes comentabas que habías ampliado muchísimo el catálogo y me gustaría saber qué te llevó a ampliar el catálogo en ese momento, antes de la pandemia. Bueno, varias cosas. Primero, pensar bueno, yo soy licenciado en económicas y lo primero que aprendes, una de las cosas que aprendes en económicas es que la población está envejeciendo, ¿no? Ujú, Que la típica pirámide de la población pues se ha engordado por arriba y entonces España estaba dentro de los índices de natalidad más bajos, sí, entonces habría que reaccionar y hacer producto para sobrevivir precisamente por la parte más arriba, ¿no? Por la parte claro, pues como productos de pasatiempos, caligrafía creativa, como productos de estimulación cognitiva para sí, personas más mayores y ese tipo de cosas era necesario. Luego también, pues como una editorial de educación, pues lógicamente pues abríamos mucho nuestros sentidos en función de lo que nos pedían los profesores. Si te das cuenta, si has oído el famoso informe PISA, nos dicen que estamos a la cola en comprensión lectora. lectora, sí, Pues entonces tuvimos que empezar a hacer cuadernos para ayudar al niño para entender lo que lee, claro, porque también con las nuevas tecnologías el niño ha sufrido muchísima dispersión, sí, no se concentra más, los nuevos cuadernos requieren más concentración, son sí, más escalonados, cada 3 o 4 páginas hay una de descanso y todo eso te hace pensar en claro, que hay que ampliar el catálogo, ¿no? sí, Luego también la ortografía, las nuevas tecnologías, sobre todo en los últimos años,
nos hemos dado cuenta que el escribir en digital hemos perdido, sí, primero, el saber componer una frase y también la ortografía, ¿no? Entonces el cuaderno de sí, ortografía, pues teníamos más remedio que volverlo a sacar porque todos nos damos cuenta que hay muchos problemas con sí, algún tipo de palabras, saber, hay, haya, todo, sí, vaya, todo eso se confunden y se cometen faltas de ortografía sí, que justo ahora con la PAU, que pueden llegar hasta quitar un punto, son tan importantes. sí, Bueno, y luego también cuando hice mi primera exploración para la internacionalización, nos dimos cuenta que necesitábamos bastante más cosas para claro, volver a intentarlo, ¿no? Que hacer un poco más los deberes. Eso fue un poco, entre 20 y 30 años, bueno, lo que nos ha incentivado pues, a trabajar otras edades y luego en los niños, pues otras competencias. sí, efectivamente. Ya que lo has nombrado, ahora con el impacto de la inteligencia artificial, es verdad que nos enfrentamos a una situación bastante crítica en el sentido de que la educación, claro, hay que tener mucho cuidado. Ya hay algunos experimentos que están metiendo juguetes con IA en la infancia y tal, entonces mucha gente ya está previendo un poco el peligro de facilitar estas ideas generativas y todas estas cosas a los niños que va a provocar pues lo que se llama la deuda cognitiva, es decir, que cada vez la memoria a largo plazo pues trabaja menos y eso es complicado, ¿no? ¿Cómo enfrentáis vosotros esta Sí. situación que se nos viene? Bueno, hay una cosa muy clara y te lo dicen, lo que no se utiliza se atrofia. Entonces Efectivamente. el cerebro, si lo dejas que trabaje otra inteligencia artificial, como en nuestro caso hemos visto, pues muchos alumnos pues lo que hacen es que el trabajo o los trabajos los hacen la inteligencia artificial. Sí, Y cuando ellos se encuentran de que tener que hacerlo solos, pues tienen muchas deficiencias. sí, Tienen muchas deficiencias. Entonces, la inteligencia artificial nos va a ayudar en muchas cosas, pero como el mundo virtual nos ha ayudado, pero también nos ha perjudicado en otras, ¿no? claro, Entonces la inteligencia, vamos a ver, tenemos progresos impresionantes en todo, en medicina nos van a ayudar a hacer muchas cosas, nos van a ayudar nos quitará muchas tareas, pero eso a su vez nos van a dejar que nosotros dejamos de hacer esas tareas. Si dejamos de hacer esas tareas, entonces digamos que nuestras habilidades, nuestra forma, nuestra inteligencia, pienso que va a ir inversamente en función de lo que vaya creciendo la inteligencia, porque al final nos vamos a exigir menos, vamos a tener menos esfuerzo. Bueno, todos recordamos hace 15 años, cuando yo recuerdo cuando íbamos de viaje, íbamos con el mapa sí, haciendo un esquema mental de cómo íbamos a ir. Ahora te pones en Google Maps y te despreocupas, ¿no? Entonces, sí, a nivel cognitivo, vamos a ver que yo creo que seguramente van a haber problemas cognitivos si no se contrarresta esto con otro tipo de cosas en personas más mayores, porque cada vez vivimos más. sí, Pero si tú no utilizas tanto nuestro físico como nuestro cerebro, pues al final en nuestro físico pues aparece la sarcopenia porque todo lo tenemos muy a mano, muy sí, cómodo. Y en el tema mental, pues todas esas conexiones, esa plasticidad del cerebro, que es una plasticidad sí, maravillosa que nosotros la trabajamos en los niños con la grafomotricidad y la seguimos trabajando con los mayores, sobre todo escribiendo a mano. Entonces, ¿cómo lo afrontamos? Pues una tontería donde se trabaja mucho es escribir a mano. Nosotros sí, vamos a sacar y estamos sacando productos de escritura a manos para personas mayores porque escribir a mano activa bastante más partes del cerebro y retiene más a la hora de aprender, a la hora de retener y a la hora de activar nuestro cerebro, pues trabajas, ¿no? Luego ya hay otras cosas que también recomendamos, por ejemplo, en nuestro cuaderno de estimulación cognitiva, que es el ejercicio. claro, No es nuestra especialidad, pero una cosa viene acompañada de otra. Y lo mismo que una buena alimentación, todo eso hace, pero claro, aquí yo creo que va a depender un poco de la actitud de cada uno, ¿no?
si nos quedamos cada uno cómodos en nuestra casa y nos deja que la actividad, que la inteligencia artificial, pues al final nos lo haga todo, al final nosotros nos vamos a atrofiar y llegará un momento que vamos a envejecer mucho más rápidamente y eh, con menos condiciones cognitivas y con menos condiciones físicas. Entonces, ahora estamos en una época donde cuidamos mucho todo, ¿no? O sea, Sí, hablamos de alimentación, hablamos un poco de longevidad y de cómo se va a sacar Castilla para poder vivir más, sí. cada vez hay más alimentos de medicina. Pero claro, si esto no lo acompañamos con un esfuerzo tanto cognitivo como físico y todo, no va a servir de nada. O sea que nosotros lo que Totalmente. podemos hacer es poner los medios para que cualquier persona, sobre todo a nivel cognitivo, pues escriba, haga ejercicios mentales como los de activarte, haga los deberes y que evitar que nuestro cerebro se atrofie y que, bueno, que no es ni siquiera se atrofie, sino Sí, que vaya mejorando, porque todos vemos que cuando una persona se hace mayor y vemos que bueno, sí, nos hacemos todos mayores, yo soy presidente, sí. pero sigo estando muy activo, ¿no? Es que estudio, que hago mucho deporte y todo, ¿no? Entonces, vemos que personas que tienen 70 80 años, que los ves que están muy lúcidos, la mayoría de esos es porque se han mantenido activos, porque han trabajado, porque han tenido un hobby donde se han mantenido activos, el que se ha quedado luego, pues cuando se ha jubilado en su casa viendo la televisión en plan cómodo, pues entonces al final esa persona se deteriora mucho más rápidamente. Pues efectivamente, Enrique, lo que estás comentando de la inteligencia artificial, pues sí, es un peligro para nuestro cerebro, para esa plasticidad que es tan necesaria. En este sentido, es verdad que vosotros habéis fomentado siempre la creatividad, ¿no? Y considero que la creatividad es esa parte humana que no debemos de perder y que además nos ha hecho llegar hasta aquí, porque no olvidemos que la inteligencia artificial es un producto de la inteligencia humana. No podemos dejar que nos domine. En este sentido, vosotros, ¿cómo afrontáis el futuro? O sea, ¿cómo se ve Rubio dentro de otros 30 años? ¿Cómo lo ves? Bueno, has dicho una cosa muy bonita, que es la creatividad, ¿no? Que yo, de hecho, durante 15 años de mi vida, pues fui pintor de pintura moderna y eso me ha servido, perdón, me ha servido mucho un poco para darle una coherencia a todos los cuadernos y sobre todo desde un punto de vista más creativo, ¿no? O sea, no quedarme en el cuaderno clásico que vemos en la librería de otras editoriales, sino que además tenga algo que cuando tú ves en un expositor todos los cuadernos, todas las pasteles de colores, todos tengan una coherencia y todos se lleven bien unos con otros, ¿no? Y veas que no cada uno va por una parte y por otra. El futuro de Rubio dentro de 30 años, pues no lo sé, o sea, eso es complicado, o sea, si me dices hace 30 años cómo va a ser el futuro de ahora, pues hace 30 años todo iba muy despacio, Sí, todo iba muy despacio. Si te das cuenta, los últimos 5 o 10 años todo va muy rápido. En el mundo del marketing, el mundo de las ventas, el mundo de cómo transmitimos. Antes los anuncios eran tradicionales. Ahora resulta que tienes un chivato, un micrófono que inmediatamente hablas de una cosa y luego te aparece la publicidad. O sí. sea, todo esto con la inteligencia artificial, yo creo que 30 años es mucho. O sea, es mucho porque es Mm, mucho. O sea, podemos ver que en 10 años, eh, como- a mí me gustaría que el soporte papel siguiera funcionando. sí, Nosotros fuimos pioneros en sacar en el mundo digital la tableta inteligente, que el niño podía aprender de una manera autónoma, donde se gamificaba, donde la misma tableta le hacía todo, no necesitaba profesores, pero sin embargo el 99,9% de nuestras ventas son el soporte papel. sí, Entonces, eso
lo que a mí me gustaría que continuara, ¿no? O sea, Sí, porque el papel tiene algo, el lápiz escribiendo en el papel tiene algo que no lo tiene cuando escribimos. Ahora ya podemos escribir en una tableta y sí, podemos sacar apuntes y podemos tener ventajas, pero vamos, si todo vemos que mucha gente, la mayoría de gente, yo que estudio, que veo, que me hacen entrevistas y todo, la mayoría de gente sigue escribiendo en sigue papel. escribiendo, sí. No, es verdad que Entonces, a mí además, me gustaría, yo saber dónde se va a ir Rubio a tan largo plazo es muy complicado. O sea, realmente hace 30 años sí que podíamos ver el largo plazo. Ahora tenemos que anticiparnos a mañana, porque el que no se sí, anticipa a lo que va a pasar mañana va a perder mucho mercado, ¿no? Entonces, eh, lo único que puedo hacer es que puedo decir es que a mí me ha gustado siempre trabajar, siempre ser muy autocrítico, ujú, trabajar con muchísima humildad, trabajar, aprender de mis fallos, porque y eso me ha hecho que tenga menos fallos a medida que tenga menos, no que tenga ninguno a la hora de tomar decisiones. sí, Yo en este momento, pues yo no estoy jubilado porque yo creo que la parte de Rubio voy a seguir haciéndola. La parte que me gusta, la parte editorial, sí, pero ya he delegado muchísimas cosas y dejo hacer. Que pienso que es algo muy importante, ¿no? Dejar hacer. No sé, mi hijo hace 4 años que entró y a mí muchas veces me como las uñas diciendo, ¿por qué no le digo esto? Prefiero no decírselo. muy bien. Pues Prefiero no decírselo. te iba a preguntar precisamente, ya que estás entrando en el tema y además tú eres economista, ¿qué consejos le puedes dar tú a los emprendedores o incluso a las pymes que se enfrentan, como tú te has enfrentado, porque tú te has enfrentado a la crisis en los 90, ¿vale? Por un cambio, un cambio que hubo en la dirección de tu empresa y un cambio en las tendencias del mercado, ¿no? Y ahora soportamos un nuevo cambio, ahora estamos en otro cambio de paradigma. Bueno, seguimos en el mismo cambio de paradigma, pero este es más impactante porque, como tú bien dices, la velocidad del cambio es más rápida y nos encontramos en un ambiente inestable, ¿no? Igual que tú superaste ese momento, ¿qué consejo le darías a los empresarios, a las startups, a los emprendedores que están ahora o bien empezando o bien intentando adaptarse a esta crisis que estamos pasando por el cambio preciso de paradigma? En mi caso, una de las cosas que me ha funcionado siempre muy bien es el tema de los resultados. O sea, yo nunca he buscado un resultado inmediato. Bien. Es verdad que mi empresa es familiar, ¿no? Entonces, digamos que la he tenido un poquito mimada, ¿no? Como que mi mamá me mima, pues yo he mimado un poco la empresa. Entonces, quizá he invertido un poco más de lo que normalmente la gente, normalmente las startups o los empresarios, algunos empresarios lo que quieren ver es un resultado inmediato, ¿no? Sí, Entonces, eso es un gran problema. Eso es un gran problema porque te hace recortar muchas cosas que podían aportar. Entonces, ahí sí que conveniente ver que los resultados llegarán, claro, pero no son importantes. No hay que obsesionarse porque, y luego lo has dicho antes, y hay algo muy importante y que cada vez es más importante, la creatividad. sí, La creatividad se utiliza muchas veces arriesgando, ¿no? Porque tú crees en una cosa y sí, tienes una idea y arriesgas. Entonces, lógicamente, el riesgo entre comillas, ¿no? Un riesgo seguro, ¿no? Lo que no puedes poner en riesgo toda la empresa, pero sí que muchas veces cuando planificamos los proyectos o los productos del año siguiente, sabemos que unos van a funcionar porque son los clásicos y esos son, pero sin sí, embargo luego arriesgamos en otros que no suponga un riesgo lógicamente para la empresa en algunos proyectos de decir, bueno, esto puede funcionar. Normalmente esos proyectos donde arriesgas suele dar mucho nombre. La gente lo, sí, lo suele retonar porque están viendo algo que no lo esperaban, ¿no? Entonces, tirar de la creatividad. Yo os puedo hablar de mi sector, ¿no? Pero
En este momento, bueno, es verdad que hay personas que tienen atajos, que hay empresas Sí, que tienen atajos, pero esos atajos hacen mucho ruido y no son muchos. Al final, la constancia, la imaginación y sobre todo la humildad. O sea que muchas veces los empresarios nos ha ido un momento muy bien. Nosotros con el COVID hicimos sí, récord, crecimos un 50%. Imagínate, crecer un 50%. sí, Eso es una barbaridad. Si yo sí, no digo a mi equipo, oye, vamos a poner los pies en la tierra, porque luego vino la guerra de Ucrania y vino la inflación, claro, y luego vinieron unos momentos donde ese crecimiento es verdad que ha ido hacia abajo. claro, Estamos con cifras por encima de pre-COVID, pero claro, la inflación hizo mucho daño a las familias porque les quitó mucho la capacidad de compra, o sea, el poder sí, adquisitivo les bajó muchísimo. Entonces, lógicamente nosotros, pues una madre que a lo mejor compra 6 o 7 cuadernos para el verano, pues ha comprado 3 o 4. claro, Y eso en eso nosotros lo notamos, o sea. claro, Y bueno, y sobre todo la innovación. O sea, la innovación es importante y en este momento es más. Nosotros sí, hace un año compramos una máquina de encuadernar, que es la primera en España, ¿no? Donde las economías a escala eran parte de nuestra productividad, de nuestra producción. sí, Entonces, estamos metiendo todo el sistema informático dentro de cómo se pone poner para hacer un almacén inteligente. Todo este tipo de cosas que a muchos empresarios, sobre todo los empresarios más mayores, les cuesta, les cuesta muchísimo, a los jóvenes no, y en mi caso, pues como ha entrado una persona en la empresa, pues yo le dejo hacer. Y yo sé claro, que en algunos momentos se va a estrellar ya, y no se lo digo, no se lo digo. claro, Y siempre no se lo digo cuando veo que son matices y cosas que sí, realmente no son importantes para el resultado de una empresa, ¿no? Son decisiones, claro, esto, ¿no? Entonces, siempre, nunca hay que decir, tú deberías hacer esto, no. mm, Tienes que dejar de que ya no eso, sino dentro de lo que se pueda y confiar. Y yo creo que la selección de un buen equipo es lo más importante. sí. Eh, De hecho, te iba a preguntar por tu equipo, porque me imagino que, bueno, siendo una empresa familiar, tu equipo se sentirá como parte de la familia. sí. Eso es muy, muy importante. Bien, es verdad que nosotros ya somos 25 y a medida que crece la empresa, porque vendemos 4 millones de cuadernillos, pero son Sí, económicos, con lo cual la facturación nunca, por ahora no es alta, claro, no es lo alta que querríamos, pero sí que tienes que saber delegar con un control, ¿no? O claro, sea, que nunca decirle a otro equipo, esto es por narices, ¿no? Entonces, cuando tomamos una decisión, es verdad que el empresario, el CEO, tiene la última palabra, pero sí, intentar un poco justificarla. Y claro, si no puedes justificarla porque tú no tienes los suficientes conocimientos, porque el CEO no entiende de todo, no, eh, es verdad, pues el CEO no entiende de todo y querer entender de todo es una equivocación. sí, Entonces yo tengo, pues eso, cuando hace 15 años yo hacía las funciones de marketing, pero el marketing de ahora sí, yo no puedo conocerlo porque claro, ya hasta la persona que ha hecho el grado de marketing, seguro que el marketing en este momento es muy cambiante. sí, ¿Cómo transmitimos hace 5 años? ¿Cómo íbamos a imaginar de que nos iban a escuchar por los teléfonos y nos iban a hacer un marketing tan efectivo que cuando hablamos de una cosa luego vemos que aparecen un montón de anuncios de lo que nosotros queremos, nos interesamos? sí, Ese tipo de marketing, ¿cómo lo íbamos a poder saber? Me claro, imagino que ahora estarán en las escuelas, estarán en los grados o estarán en los posgrados de ahora, pero hace efectivamente, unos años, si es que lo decíamos, digo, ¿cómo es posible que nos estén escuchando? sí, pues sí, Y eso no así hace es, mucho, ¿eh? Eso no hace mucho. Me así da es, la impresión de que yo he hablado de una marca y que esa marca me ha salido en mi red social y no lo podíamos asimilar. efectivamente. El Y poder eso no hace, del algoritmo, sí, y es verdad, luego eso no hace tanto tiempo, ¿eh?
Es verdad, ¿no? No, no hace tanto tiempo. Pues muy gratas tus explicaciones, porque además has tocado puntos que me parecen muy importantes. Has hablado de la marca, de lo importante que ha sido para ti mantener esa marca, volver a ese branding, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? De los colores, para mantener esa identidad. Has hablado también de la humildad, que es tan importante y que creo que va unida a la marca, ¿no? Ahora se habla mucho de Mm. autoridad de marca, pero la humildad con la marca, el equipo, el saber escuchar, el saber delegar, que es tan importante. Y luego has dicho algo increíble y que todos, de verdad, que todos los emprendedores que me escuchan, que lo tengan claro, que el corto plazo no sirve, ¿no? Y vosotros además no dejáis de mirar también a la expansión internacional, ¿no? Yo quería preguntarte cómo de importante es en una empresa el escalar, el ampliar, el crecer a otros mercados. Bueno, yo hice un intento hace 10 años más o menos y me di cuenta de que aún no habíamos hecho los deberes y lo dejé a stand-by. Hace 3 cuando empecé Sí, una otra intentona que no está funcionando mal, pero no está funcionando lo bien que lo pensábamos. sí, Nuestro producto es un producto que trabaja las competencias, es un producto que es un consumible. claro, Y cuando vas, por ejemplo, a México, donde hemos hecho unas intentona, donde hemos traducido y hemos... ¿no? Resulta que allí no hacen cuadernos de vacaciones. claro. Algo Todavía tan no simple. tienen la cultura esa del cuaderno de vacaciones. Y no utilizaban tanto eso. Claro, nuestro asesor, en este momento, la persona que confiamos, en ese momento tampoco lo tuvo en contra, porque era una Claro, persona que venía de una gran editorial y del libro de texto. El libro de texto no tiene nada que ver con lo nuestro. De hecho, el libro claro, de texto ahora les está funcionando muy bien en Latinoamérica, sí. pero el consumible no, Mira, porque nosotros tenemos muy buenas, pero aún no lo entienden, no lo entienden. Entonces, claro, va a ser una carrera de fondo. Entonces, ahora estamos llevando cuadernos de estimulación cognitiva, sí, están teniendo muy buena acogida, pero claro, todos pensamos de que, bueno, en Latinoamérica tenemos el mismo idioma, es verdad, sí, tenemos una ortografía la misma, sí, teóricamente sí, pero cambia mucho las expresiones y el sistema educativo. sí, Entonces tiene que haber una adaptación, ¿no? Una adaptación muy importante claro, que nosotros como empresa pequeña hemos ido con una inversión más pequeña y estamos vendiendo, pero tiene que ser el futuro. Pero, claro. y ahí está la perseverancia, o sea, la perseverancia, volver, escuchar, intentar ir a ferias, intentar ver qué se consume. Claro, hay muchas diferencias con España. Sí, efectivamente. Además, los mercados se rigen por una cultura y a veces esa cultura, si quieres cambiarla, esa cultura, esa educación, pues lleva tiempo y hay que tener, como dices tú, hay que ser perseverante y tener mucha paciencia y no desesperarse porque los resultados no sean exactamente como queremos. Pues llegando a la recta final, Rubio, Enrique Rubio, bueno, no dejo de pensar en los cuadernitos estos, que a mí me encantaba hacer las espirales esas, me encantaba seguir los puntos, ¿no? ¿Tú crees que antes has hablado de lo importante que es la escritura y efectivamente está demostrado que el cerebro aprende escribiendo y cuanto más utilizas tus manos para la parte creativa, pues el cerebro aprende mejor. ¿Tú crees que el lápiz sobrevivirá al menos otros 10 años? Buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que cada vez estamos en algunas cosas valorando lo antiguo. Como tú has dicho, la escritura se está valorando ahora. Nosotros Sí, hemos tenido un aumento muy grande del lettering, de la escritura tradicional, hasta incluso de la escritura didáctica en los niños.
por necesidad. El lápiz tiene una ventaja, ¿no? Pero puedes volver a escribir, puedes Sí. tachar y tiene un encanto, ¿no? Y yo creo que 10 años, yo creo que sí. Yo Bueno, creo que sí, pero estamos en un mundo tan cambiante, pero cambiante en muchas cosas, pero luego en lo tradicional, yo como te he dicho antes, más del 99% sigue siendo un papel. Cuando yo recuerdo entre titulares de periódicos importantes que decían que era el fin de la escritura a mano. El fin ya está sí, diciendo Cuaderno Rubio va a desaparecer, ¿no? sí, Nunca se nos ha dado tan bien como en este momento a Cuaderno Rubio, o sea que nos hemos adaptado sí, nuestro producto, que no es un libro de texto, porque los colegios cada vez trabajan más por proyectos, pero sí, las competencias básicas son siempre saber escribir, saber sumar, todo eso, saber comprender, tener una buena ortografía, comprender un texto, todo eso al final es parte de la educación y es parte de la formación de nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro cuando nacemos, el niño no puede, coge un lápiz y no sabe escribir sí, y luego le enseñamos a que haga, intenta hacer un círculo. Y luego ya el círculo lo hace mejor. Y eso se llama la grafometicidad gruesa. Y de ahí sí, pasamos a la fina, donde escribimos. Y bueno, como hemos dicho, pues hay una plasticidad cerebral, que hay nuevas conexiones, que el cerebro aprende tiene muchas ventajas, retiene mejor cuando escribimos. sí. Y entonces entiendo que el lápiz es parte de ese beneficio. Sería grave sería una cosa muy grave que desapareciera el lápiz. Bueno, y además se puede borrar. Cuando te Y además se equivocas, puede puedes borrar. borrar. Pues Enrique, muchísimas gracias por esta entrevista que, bueno, a mí me ha llenado de mucha emoción. Hemos aprendido muchísimo contigo, además, por toda tu trayectoria y la experiencia. Y te deseo lo mejor. Espero que los cuadernos Rubio lleguen a toda Latinoamérica y a todos los países porque me parece que es un gran producto y que ha ayudado muchísimo y está ayudando a la educación de todos nosotros. Muchas gracias. Llegarán despacito, pero con buena letra. Muchas gracias a ti y ha sido un placer.